Bueno, muy buena noche para todos. Bienvenido, mi hermano Esaú. Qué bueno verle. Bueno, Gracias, hermano estamos Jorge. en esta semana donde ha habido algunas cosas importantes para nuestro país, especialmente las elecciones. Y después de las elecciones, pues he visto personas que algunas se sienten alegres, otras contentas, otras tristes. Y será bueno empezar por ahí. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás esta noche con lo que está pasando, pero también con tu vida, con todo eso que acabamos de pasar de la pandemia? Porque de una u otra manera Dios nos hizo seres emocionales. O sea, todos experimentamos emociones. No hay una sola persona que no haya pasado por ese proceso de las emociones, ¿verdad? Y bueno, el tema del día de hoy tiene que ver con las emociones. Ahora, no es difícil ver a personas afectadas por las emociones. Yo creo que si ustedes les pregunto y les digo entre esas dos personas cuáles emociones manejan, o si les digo, yo pienso que ahí hay un triste y uno alegre, pues yo creo que el 99% atina cuál es el triste y cuál es el alegre, ¿verdad? Y obviamente tiene que ver eso porque si yo les digo que el alegre es el de la izquierda, pues tendría que decir que lo veo que es alegre porque camina firme, porque tiene la mirada alta, porque tiene el cuerpo erguido, mientras que el del lado derecho está cabizbajo, letárgico, con la cabeza hacia abajo. Todo eso tiene que ver con emociones. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer esta noche es, ¿quién controla a quién? ¿Son las emociones las que controlan nuestra vida o somos nosotros que controlamos las emociones? Porque si somos sinceros, la mayoría de veces somos controlados por las emociones y cuando estamos tristes no queremos saber absolutamente nada y nos entregamos y nos sentimos derrotados, ¿verdad? Por eso el tema de hoy es tan importante cuando vamos a hablar del Salmo 13. El Salmo 13:1 experimenta el salmista emociones que mientras lo estudiamos podemos pensar también en nuestras emociones. El título que le he colocado a la enseñanza de hoy es las emociones son resultado de nuestra actitud. Quisiera leer el Salmo 13, son solo 6 versículos. Dice el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias porque tú nos conoces, conoces nuestras vidas, conoces nuestras circunstancias, conoces nuestros temores, nuestros miedos, pero también nuestras alegrías, Señor. Cuando estudiamos este salmo, entendemos las circunstancias por las que está pasando el salmista y tal vez podamos asociarlo con nuestras vidas también. Pero queremos que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo para comprender el salmo y nuestras vidas también, Señor. Que seas tú aplicando nuestras vidas y que todo sea para tu gloria y para el crecimiento nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirarlo y el bosquejo de este salmo yo lo veo de la siguiente manera. Los dos primeros versículos nos hablan de la tristeza, la queja que produce tristeza. El versículo 3 y 4 habla de la oración que produce esperanza y el versículo 5 y 6 habla de la confianza que produce alegría. Entonces vemos cómo en el Salmo están mezcladas allí las emociones y cómo el salmista se deja llevar por esas emociones, pero igual que él, nosotros también día a día esas emociones o nos controlan o nosotros podemos controlar las emociones. Vamos entonces a mirar parte por parte. Y en los primeros dos versículos vemos preguntas. Ahí hay 4 preguntas básicamente, ¿verdad? Y esas preguntas responden al estado emocional que tiene el salmista. Les voy a empezar a preguntar cómo se está el salmista, ¿verdad? Porque yo veo que ahí hay unas preguntas. Esa pregunta es ¿hasta cuándo? Pero ¿cómo está el salmista? ¿Cómo creen que se siente el salmista cuando entra este salmo? Esas preguntas que él hace, que reflejan en la vida de él. Pero también no solo cómo está emocionalmente, sino cuál es su actitud. ¿Qué actitud tiene el salmista al escribir este salmo? Y yo veo que ahí el salmista se está quejando, pero pregunto, ¿contra quién se queja? ¿Contra quién se queja? Veamos el desarrollo de esto para entender que la queja produce tristeza.
Las preguntas que hacen ahí 4 veces pregunta ¿hasta cuándo, Jehová? Ese hasta cuándo, Jehová, parece ser una expresión que lo que quiere decir es, bueno, ya es hora, Dios, ya, o sea, basta, ya mire lo que ha pasado, cuánto tiempo con esta enfermedad, cuánto tiempo con esa situación. El salmista había enfrentado una situación y ya no sabía qué hacer, porque había pasado buen tiempo de eso. Entonces, prácticamente lo que el salmista está diciendo en esos 4 hasta cuándo es, bueno, ya es hora, Dios, ya es hora. Pero detrás de cada hasta cuándo hay una queja. El salmista lo que está haciendo es quejándose, ¿verdad? Y se queja porque a veces no entendemos que el tiempo de Dios y el tiempo nuestro no está sincronizado. El gran problema que tenemos los seres humanos es que el tiempo de Dios es perfecto, pero el tiempo nuestro es complicado. Nosotros queremos las cosas ya inmediatamente, nos afanamos por todo. Y yo creo que el salmista estaba afanado. Él quería salir ya de esa dificultad que estaba pasando, ¿verdad? Y por eso la queja es, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová? Entonces vamos a mirar esos 4 hasta cuándo. El primero hasta cuándo es, Jehová, ¿me olvidarás para siempre? Mire que detrás de ese hasta cuándo hay una queja grande. Esa queja grande que está ahí es, Dios se está olvidando de mí. O sea, yo estoy en semejante situación, sigo en esa situación, llevo mucho tiempo en esa situación, he intentado salir de esa situación, pero sigo ahí. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Lo único que se me ocurre es que ya te olvidaste de mí. Ahora, si te vas a olvidar de mí en medio de esta circunstancia, ¿me vas a olvidar para siempre? O sea, de aquí para adelante yo tengo que estar solito, para siempre me olvidarás. Y tal vez tú has pasado en alguna experiencia en la cual te sientes triste, te sientes deprimido, decaído por problemas, por dificultades, y aún en tu mente puede llegar la idea de que Dios se olvidó de ti. Por eso muchas veces encontramos a alguien y le decimos, ¿cómo has estado? Y dice, ay, no, Jorgito, ayúdame a orar para que Dios se acuerde de mí. Ese Dios se acuerde de mí, lo que está diciendo es Dios se olvidó de mí. Y como Dios se olvidó de mí, dígale usted que se acuerde de mí. Miremos 2 textos, uno en Isaías 43:1, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto da por tu rescate, a Etiopía ya se va por ti. Yo entiendo que Isaías, cuando está hablando ahí, se refiere al pueblo de Israel, pero estoy totalmente seguro que lo podemos tomar como algo personal. ¿Y por qué? Porque es que está diciendo creador tuyo y somos creados por Dios, ¿verdad? Dios nos formó desde el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Y en muchas partes de la Biblia dice que no hemos de temer porque Él está con nosotros. Él está a nuestra diestra, ¿verdad? Él nos redimió. Somos de Él. Y el versículo 2 nos dice cosas importantes. Dice que cuando pasemos por aguas, Él estará con nosotros. Por ríos no te anegarán porque estará con nosotros. Pero si pasamos por fuego no te quemarás porque Él estará con nosotros. Y la llama, ni la llama arderá en nosotros. Porque Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Mire, a veces la tristeza nos acongoja porque creemos que Dios se olvida de nosotros. Pero tenemos que entender que Dios nos olvida de nosotros, que somos creados por Dios, que somos cuidados por Dios, que somos formados por Dios. Además, como creyentes, Dios nos redimió y Dios está pendiente de nosotros, sus ojos está sobre los justos, ¿verdad? Él nos rescató. Y si ese Dios nos rescató para dejarnos allí. En Juan dice que estamos en las manos de Jesús y en las manos de Dios. Y es el mejor sitio que podemos estar. Pero a veces, repito, la tristeza que embarga nuestro corazón nos hace pensar que Dios no está con nosotros, que Dios nos abandonó. Por eso el problema es la actitud que tenemos. Y cuando esa actitud se vuelve negativa y rechazan las cosas de Dios o no acepta el tiempo de Dios, entonces nos quejamos y la queja nos produce tristeza. Si miramos en Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace muchos años, cuando yo conocí el Evangelio, la persona que me llevó a mí el Evangelio, Roberto Acher, me habló muchas cosas de la Biblia y a mí me parecieron interesantes, pero nada me llegaba, ¿verdad? Hasta que él empezó a hablarme del amor de Dios. Y yo en ese momento estaba pasando por una situación muy dura en mi vida,
donde yo no veía el amor de nadie, estaba yo solo aquí en Bucaramanga, estaba ya trabajando y no tenía así conocidos ni nadie, me sentía solo, o sea, yo salía de mi trabajo, me iba a mi cuarto, me encerraba allá y no hablaba con nadie. Entonces, cuando Roberto me habla del amor de Dios, yo pensé en el amor de mi padre, en el amor de mi madre, en el amor de la primera chica con la que yo tuve algo afectivo. Y yo en medio de todo decía, pero todo eso se acabó. Entonces, ¿de qué me sirve que Dios me ame si se va a acabar? Pero cuando yo escucho este versículo, cuando yo escucho este pasaje, todo mi ser se quebrantó, porque ese pasaje nos muestra no solo el amor de Cristo, sino cómo es el amor de Cristo, ¿verdad? Y empieza con esa gran pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿hay algo que nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Y el versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contadas como oveja de matadero. Es decir, pasamos por pruebas, tal vez por las pruebas que está pasando el salmista, o tal vez por las pruebas que pase yo, o tal vez por las pruebas que tú estás pasando. Pero recuerda, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, Dios a veces permite las pruebas para que en medio de las pruebas podamos comprender el amor de Dios. En medio de las pruebas podemos levantar nuestros ojos a Dios y decirle, Señor, tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos redime, tú eres el que nos salva, tú eres el que nos da la victoria. Y el versículo 38 nos aclara la plena seguridad, ¿verdad? Dice, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo no sé si el salmista sabía eso, pero tú y yo sí sabemos eso. Y si sabemos eso, podemos entender que el amor de Dios es lo más grande que podemos tener. Que ese pensamiento que viene a veces cuando estamos tristes de que Jehová se olvidó para nosotros, no existe, no es cierto. Eso solo está en nuestra mente y está porque estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos. Y cuando nos quejamos, nuestra mente está en la carencia nuestra, no en lo que tenemos. En Romanos 8 dice que nadie nos podrá separar de Cristo, al contrario, por medio de él es que somos más que vencedores por su amor y nada nos podrá separar. Luego, querido hermano, cuando venga en tu mente en forma de queja, dice, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Tienes que entender que somos de Dios, somos creados por Dios. Él nos está cuidando como lo mejor de sus ovejitas, no porque lo merezcamos, sino porque ese es el amor de Dios. Y no hay nada que nos pueda separar de ese amor de Dios. El segundo, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Parece ser que el salmista no veía a Dios. Tal vez oraba o tal vez miraba la situación y en medio de su tristeza y en medio de su queja, en medio de su carencia, porque las quejas implican carencia, no encontraba el rostro de Dios. No veía a Dios. Tal vez tú y yo también podamos pasar por esas cosas donde, ay, si Dios viera mi situación, si yo tan solo pudiera como ver a Dios para que Él me guiara y nos quejáramos de esas cosas. Tenemos que entender varias cosas. Por ejemplo, el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros nunca fueron avergonzados. Yo creo que el problema que hay en el mundo es que la gente rechaza a Dios. Pero cuando tú y yo podemos buscar a Dios, podemos entender plenamente que Él hace varias cosas. Lo primero es que nos escucha. Claro, en Isaías 59:2 dice que el pecado ha producido división y Dios voltea su rostro para no oír. Pero aquí el texto lo que está diciendo es que cuando buscamos a Jehová, Él nos oye. Y eso es importante. Dios no solo no se ha olvidado de nosotros, sino que Dios siempre va a estar pendiente de nosotros. Él nos oye. Y si Él nos oye, podemos estar seguros que Él va a actuar. Por eso el salmista dice, y me libró de todos mis temores. ¿Sabes que Dios quiere librarnos de nuestras emociones negativas también? Pero ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios, orar a Dios, porque ¿cómo nos oye Él cuando no clamamos? Tenemos que clamar para que nos oiga, ¿verdad? Y buscarlo a Él, dice el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados, fueron guiados, es decir, parece ser que el salmista estaba, en Salmo 34 estaba a oscuras, pero cuando buscó a Dios, cuando clamó a Dios, sintió que se libró de todos sus temores y sintió que fue alumbrado, que fue guiado.
y sus rostros no fueron avergonzados. El Salmo 34 que nos está diciendo es que tú y yo podemos buscar a Dios en cualquier momento, confiar en que nos escucha, confiar en que nos actúa, y la forma en que Él actúa es que nos guía para que nosotros podamos salir de las circunstancias. Y que al terminar la prueba, al terminar la dificultad, no vamos a ser avergonzados, porque Dios va a actuar plenamente a favor nuestro. Isaías 51:2 dice, y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, Dios sigue siendo misericordia, Dios sigue actuando con gracia, Dios sigue escuchando al creyente, pero dice, pero vuestras iniquidades, vuestro pecado, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Lo único que nos exime que Dios nos escuche es el pecado. Pero si nos arrepentimos y volvemos a Dios, Dios está ahí con los brazos abiertos para atendernos, para llevarnos, para consolarnos, para cuidarnos, para guiarnos. El salmista pensaba que Dios había escondido su rostro de él. ¿Sería que el salmista estaba en pecado? ¿Sería que la duda que establecía el salmista y su tristeza en su corazón y tanta queja lo había hecho pecar ante Dios porque dudaba de Dios? ¿Y qué tanto dudaba de Dios? Miremos el tercer hasta cuándo. El tercer hasta cuándo dice, ¿hasta cuándo pondré consejos a mi alma? ¿Hasta cuándo pondré consejos a mi alma? Es como diciendo, ya basta, Dios, no más. O sea, ahora me tocó a mí. Usted se olvidó de mí, usted no me da su rostro, y entonces ahora me toca aconsejarme a mí. ¿Y yo cómo me aconsejo si es que yo qué hago? Y no hay nadie que me aconseje, entonces tendré que poner consejos a mi alma yo. Es decir, hay alma y emociones tranquilas, cálmense, que todo saldrá bien, pero no, es que esta vida es dura, esta vida es difícil. El salmista estaba quejándose, no estaba viendo a Dios. Pensaba que Dios se había olvidado de él, que Dios había quitado su rostro, y fuera eso que Dios no lo podía aconsejar, no lo podía guiar, ¿verdad? Por eso dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Y dice, Dios, ya que no estás pendiente de mí, me toca a mí solito. Y eso aumentaba su tristeza. Por eso la frase sigue, con tristezas en mi corazón cada día. ¿Cómo estaba el salmista en estos dos versículos? Estaba totalmente triste. ¿Y qué tan triste estaba? Dice que estaba con tristeza en mi corazón cada día, día tras día tras día. No sé cuánto había pasado en esta situación, pero seguramente pasó un buen tiempo, tanto que puede decirle a Dios, ¿te has olvidado de mí? ¿Has escondido tu rostro de mí? O sea, ahora me toca aconsejarme a mí y con tristeza en mi corazón cada día. ¿Cuántas situaciones pasamos que duran más de lo que nosotros queremos? Pero recordemos, el problema es que el tiempo de Dios no está sincronizado con el nuestro. Pero no es el tiempo de Dios el que está mal. El que está mal es el tiempo nuestro. Hace nosotros somos afanados, queremos ya, y Dios quiere obrar para que, a pesar de las circunstancias, Dios quiere cambiar nuestras vidas. Recuerden que las circunstancias, Dios no las va a cambiar, lo que quiere es cambiar a nosotros. Y por eso permite algunas circunstancias, seguramente por lo que estaba pasando el salmista. Entonces el salmista estaba pensando en que Dios lo había dejado solo, en que Dios había volteado su rostro, en que Dios no quería aconsejarlo. Pero el Salmo 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sabes que la expresión del salmista tiene que ver con esa tristeza que había porque él se estaba quejando de lo que no tenía. Pero cuando miramos todo el mensaje de la Biblia, entendemos que hay un Dios grande, poderoso y soberano que está pendiente de nosotros, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El texto y la Biblia nunca dice que no vamos a tener pruebas, ni que nunca vamos a ser atribulados, pero sí nos dice que en medio de las tribulaciones tenemos un amparo, una fortaleza y un pronto auxilio, y es Dios. Y ese Dios no se ha olvidado de nosotros, ese Dios no ha escondido su rostro de nosotros, ese Dios quiere guiarnos. La pronto estamos dispuestos a buscarle a Él, a volvernos a Él, o si estamos quejándonos y quejándonos. Y por último, el otro, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Sabes qué pasaba con el salmista? Que como se había enfocado en sus carencias, en que no tenía a Dios, en que Dios había volteado su rostro, en que no tenía quien lo guiara, entonces él lo que vio fue al enemigo muy grande. Yo no sé qué tan grande era el enemigo, pero la expresión como dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Quiere decir que él veía al enemigo mucho más grande que él. Y seguramente muchas veces tú y yo pasamos por situaciones que son mucho más grandes que lo que nosotros podemos solucionar, ¿verdad? Tal vez, repito, una enfermedad, tal vez una situación económica, tal vez alguna relación interpersonal que está mal, o tal vez tantas circunstancias que hay en nuestra vida que pareciera que son más grandes que nosotros. Pero yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta.
porque es que el salmista estaba en medio de la tristeza, y esa tristeza que hace que nuestra actitud se opaque y se decaiga. La gran pregunta que tenemos que hacernos cuando pasamos por las circunstancias es dos. Primero, ¿será que sí es más grande nuestro enemigo? ¿O será que la depresión nuestra y la tristeza nuestra nos hace verlo más grande? Y la segunda, por más grande que sea la dificultad o nuestro enemigo, ¿será más grande que Dios? ¿Habrá algo que sea más grande que Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda? El problema que tenemos como humanos es que la queja y el enfoque en la carencia nos hace ver más grandes los problemas y más pequeño a Dios. Si tú estás viendo pequeño a Dios, el problema no es de Dios. El problema es de tu enfoque. El problema es de tu actitud. Porque si la actitud es de queja, pues el enfoque está en las cosas, dificultades grandes, y en que Dios es más pequeño. Pero hay un Dios tan grande y tan soberano. El Salmo 8 decía eso, ¿verdad? Mirando la grandeza de Dios, entendiendo que el ser humano no es nada ante esa grandeza de Dios. En conclusión de la primera parte, la queja produce tristeza, vemos que hay 4 quejas. Una, Dios se olvidó de mí. Otra, Dios no me ve. Otra, estoy yo solito y me toca aconsejarme a mí solo. Y otro, mi enemigo es más grande. Cuando uno mira esto, se da cuenta de que él en sus 2 primeras partes ve a Dios como ausente, como ajeno. Y en la segunda parte ve sus sentimientos ante las circunstancias que está expresando. Un sentimiento de soledad y uno de minusvalía. La autoestima estaba baja. Isaías 49:13 nos muestra algo que pasaba en Israel, que nos muestra más o menos este esquema. Dice Isaías 49:13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Mire que parte una gran verdad. Dios es consolador y Dios es misericordioso, ¿verdad? El versículo 14 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Mire lo del salmista, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Porque es que cuando nos quejamos y cuando nuestro enfoque está en lo negativo y nuestra actitud está en la queja, dice que Dios se olvida de nosotros. Versículo 15, se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse el hijo de su vientre. La gran pregunta que nos hacemos, ¿será que las madres nos abandonan a nosotros? Pero si así pasara, dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La gran promesa de Dios, Dios nunca se olvida de nosotros. El salmista estaba totalmente equivocado porque su actitud era de tristeza y su queja le hacía ver a Dios pequeño, a Dios sin misericordia, a Dios apartado, ¿verdad? Pero dice acá, yo nunca me olvidaré de ti. 16, y aquí que en las palmas de las manos tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dios nunca se olvida de Israel, Dios nunca se olvida de ti y Dios nunca se olvida de mí. Lo que pasa es que nuestra actitud de tristeza nos hace ver a un Dios separado, a un Dios pequeño y a un problema grande. Entonces, pregunta, ¿qué debe cambiar? ¿Nuestras circunstancias o nuestra actitud? Porque hay un problema, y ese problema se llama circunstancias, se llama tribulaciones, se llama pruebas, y tiene que haber una solución. Todo esto está equilibrado, problema y solución. Pero ¿cuál es la solución? ¿Que cambie las circunstancias o que cambie nuestra actitud? Pues en el Salmo vemos que lo que debe cambiar es nuestra actitud. Por eso el salmista en el versículo 3 dice, mira, respóndeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y entonces, ¿qué sucede en el Salmo? El salmista mira a Dios, busca a Dios. Ya no mira las circunstancias, ya no mira la carencia de que Dios no estaba, sino él busca a Dios, ¿verdad? Y suceden 3 cosas importantes acá, producto de la esperanza, de la oración. Él empieza a orar, mira, respóndeme, Jehová Dios mío, y le pide, alumbra mis ojos, ¿verdad? Y esa oración produce esperanza. Entonces vemos 3 cosas acá, lo que hace el salmista, lo que pide el salmista y lo que descubre el salmista. ¿Qué hace el salmista? Orar, ¿verdad? Él ora, reflexiona en Dios, dice, respóndeme, oh Dios, Dios mío, y entiende que él debe escuchar a Dios. Por eso le dice, respóndeme, Jehová, Dios mío. Respóndeme, Señor. Yo quiero escucharte. Yo sé que tú no te has olvidado de mí. Yo sé que tú no has alejado tu rostro de mí. Yo sé que tú eres misericordioso. Entonces, respóndeme, Dios. En medio de circunstancias, respóndeme, ¿verdad? Y mire lo que dice, Dios mío. Lo segundo que reconoce no es solo que Dios escucha, sino que Dios quiere una relación con nosotros. El mensaje de toda la palabra de Dios quiere decir que Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere una relación personal,
plena, profunda, continua con nosotros. El problema es que el salmista había separado esa relación con Dios para dejarse llevar por las circunstancias y eso le produjo tristeza y esa tristeza le produjo quejas. Y él no pudo controlar esa actitud, pero de un momento a otro, cuando se queda reflexionando en Dios, entiende que Dios sí escucha y que Dios sí quiere una relación con nosotros. Entonces, ¿qué le pide a Dios? Le dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Su mayor necesidad es salir de la oscuridad para ver la realidad. Él lo que está diciendo es, oh, estoy confuso, estoy aturdido, estoy viéndolo en oscuras. Por eso, Señor, alumbra mis ojos. Lo que yo necesito ahorita es que alumbre mis ojos, que me permita ver. Y tal vez muchas veces nosotros necesitamos esa luz de Dios para salir de la oscuridad, porque esa oscuridad nos impide ver la realidad. Y la realidad es que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre nos guarda, que su misericordia no acaba, su amor no acaba, su gracia tampoco acaba, ¿verdad? El Salmo 18:28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Qué promesa tan bella, entender que en medio de nuestra oscuridad, en medio de lo negativo en nuestras vidas, hay un Dios que alumbra en medio de esas tinieblas. Y el Salmo 119 dice, ¿cómo alumbra? El versículo 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo creo que muchas veces el problema que nos genera tristeza se soluciona cuando vamos a la palabra de Dios. Porque allí en la palabra de Dios vamos a encontrar esperanza. Y esa esperanza es lo que tú y yo necesitamos para salir avante de las circunstancias. El salmista está entendiendo que lo que necesita es ver más allá, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos guía Dios a nosotros si no es a través de su palabra? Por eso, querida hermana, querido hermano, querido amigo, cuando tú estés pasando por alguna dificultad, cuando aún dudes de Dios o de que Dios está contigo, tienes que ir a la palabra de Dios y refugiarte en las grandes promesas que hay allí. Pedir la guía del Espíritu Santo para que Él te guíe en medio de la oscuridad que hay en tu vida, para que Él te oriente y para que te dé la fortaleza para actuar de acuerdo a la palabra de Dios. No actuar de acuerdo a tu tristeza ni a tu actitud, sino de acuerdo a lo que Dios tiene, porque la oración produce esperanza. Y por eso Él no solo se da cuenta de eso, no solo lo que pide, sino lo que descubre. ¿Y qué descubre? Uno, que podría morir, porque dice, para que no duerma de muerte. Es decir, en medio de la circunstancia que el salmista estaba, podía morir. Claro, cuando él dice que su enemigo era más grande, es que tenía temor de que su enemigo lo matara. Y por eso le dice Dios, alúmbrame para que yo pueda hacer algo para no morir, para que no duerma de muerte. Pero también sabía que podía perder, para que no diga mi enemigo lo vencí. Él en medio de su tristeza, veía al enemigo más grande. Pero no es que lo subiera, no es que fuera más grande, pero sí sabía que si él seguía con eso, podía perder. Y tú y yo también, cuando nuestro enfoque está en las cosas, y las vemos más grandes los problemas, y vemos más grandes las dificultades, podemos perder las cosas. Pero con la ayuda de Dios, dice, en Romanos decía que somos más que vencedores. Y lo último es que podría pecar, porque dice, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y es que a veces las circunstancias, me acuerdo del Salmo 73, cuando el salmista mira la actitud de los impíos, dice, por poco resbalo al mirar la prosperidad de ellos. A veces nos enfocamos mal y al enfocarnos en el mundo, al enfocarnos en las circunstancias, al enfocarnos en las dificultades, nos desviamos de Dios. Y si nos desviamos de Dios, de su consejo y de su palabra, podemos resbalar, podemos caer. Y eso es pecar. Entonces, ¿qué hacer? Hay circunstancias, hay pruebas, hay dificultades, hay enfermedades, y tú puedes escoger tu actitud, o estar triste y quejarte todo el tiempo ante Dios, o simplemente a través de la oración buscar algo que te dé esperanza. Pues el texto termina con eso. El versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista es consciente de que podría morir, de que podría perder, de que podría pecar. Él es consciente de eso. Pero aún en esa actitud de esperanza diciendo, pero Dios puede guiarme, Dios puede orientarme en medio de mi oscuridad, entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿Me enfoco en las carencias mías, en la grandeza del enemigo, o más bien busco a Dios? Y se acuerda que hay un Dios grande, poderoso y soberano, que es mucho más grande que los problemas, que las dificultades y que los enemigos. Y él toma una decisión, ¿verdad? Así tenía esperanza, se enfocó en Dios,
Pero aquí llega a la confianza y esa confianza produce alegría. Por eso dice en la primera parte, mas yo en tu misericordia he confiado. La actitud del salmista cambió y se enfocó en Dios, ya no en el enemigo, ¿verdad? Ya no en sus temores, en sus dificultades, sino él mira la misericordia de Dios y se acuerda que en esa misericordia ha confiado y eso le produce alegría. Eso le produce alegría. Entonces, si vemos acá, empezó a confiar en la misericordia de Dios. Recuerden que la palabra misericordia es cuando el corazón de Dios se mueve a nuestra carencia. Y los dos primeros versículos hablan de la carencia del salmista. El salmista estaba carente, estaba necesitado, porque no veía a Dios, porque pensó que Dios había olvidado de él, que Dios había quitado su rostro de él, ¿verdad? Y ese el salmista vio grandes los enemigos y no encontraba con qué. Pero aquí dice, Señor, pero es que en medio de mi carencia está tu corazón, está tu amor, está tu misericordia. Sabes, querido hermano, que no sé por qué estés pasando, no sé qué dificultades hay, pero tal vez tu actitud o tus emociones te hacen pensar mal las cosas y te hacen ver ya como derrotado, como caído. Pero acuérdate que Dios es misericordioso. Dios mueve su corazón ante la carencia tuya y ante la carencia mía. Pero tenemos que reconocer esa carencia y llevársela al Señor diciéndole, Señor, estoy mal. Yo quiero confiar en ti, yo confío en ti. Y es lo que hace el salmista. Mas yo en tu misericordia he confiado. Y entonces, ¿qué sucedió con eso? Su corazón se alegró. Mire, las emociones son resultados de nuestra actitud. Cuando él estaba antes basado en la queja, su corazón estaba triste. Pero aquí empieza a confiar en Dios y su corazón se alegra. ¿Y por qué se alegró? Porque encontró salvación. Porque encontró ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios que está pendiente de nosotros y que puede actuar en medio de nuestras necesidades, ese Dios que nos escucha y actúa en medio de eso. Y entonces el salmista era consciente de que había una salvación para él, que había algo para actuar. Y por último está el resultado, versículo 6. ¿Cuál es el resultado del salmo? Cuando el salmista se estaba quejando, estaba triste, cuando empieza a orar y tiene esperanza, y al final confía plenamente en Dios. Pues dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es la alabanza, ¿verdad? Alabanza por reconocer la grandeza de Dios, pero también el actuar de Dios. Y el salmista lo que entiende al final es que Dios le había hecho bien. Dios no lo había olvidado. Dios no había quitado su rostro. Dios no había sido malo con él. Dios estaba ahí. El que estaba mal era el salmista, que se había enfocado en sus carencias, que eso lo llenó de tristeza. Y esa tristeza lo vio como perdedor, como enemigo, incluso casi va a pecar. Pero aquí al final vemos cómo él decide alabar a Dios, porque Dios le había hecho bien. Y él cantó a Jehová porque le había hecho bien, ¿verdad? Siempre te cantaré y te glorificaré, no me quedaré callado. Dios es bueno. Yo creo que esa es la actitud que hemos de tener nosotros siempre, entendiendo que podemos confiar plenamente en el Señor. Y el confiar en el Señor es lo que nos da alegría y nos permite cantar y glorificar su nombre. Es no quedarnos callados y testificar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. El salmista pensó que Dios era malo porque se había olvidado de él, porque lo había dejado, porque había quitado su rostro de él. Pero la gran realidad es que Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso hemos de buscar a Dios para que Dios alumbre nuestros ojos y para que nos haga ver la realidad. Y la realidad es que Dios es bueno. ¿Quién controla a quién? Tú puedes saber si lo que hace en tu día es quejarte y quejarte para experimentar tristeza. O si oras al Señor, te enfocas en el Señor y encuentras esperanza. O si confías plenamente en el Señor, puedes alegrar tu vida y tu rostro. Hay que aprender a confiar en Dios. Yo creo que la vida del creyente es cada día confiar en el Señor, cada día confiar más y más en el Señor. Él es el que oye y es el que actúa en medio de todas nuestras necesidades. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano querido, querida hermana, no sé si alguno está pasando por una situación dura, difícil, que tal vez incluso ha pensado que Dios ha olvidado a usted. Yo sí quiero decirle que hay un Dios de toda esperanza. Él es el único que puede llenar nuestros vacíos, es el único que puede actuar en medio de nuestra miseria. Y Él es el único que nos puede llenar de todo gozo y paz creyendo en Él. ¿Y para qué? Para que abundemos en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso
Debemos ser de levantar nuestros ojos ante el Señor, mirar al Señor, mirar su misericordia, su gracia, su poder, su soberanía, su amor, su fidelidad. Y por medio de eso, tener plena confianza en Él para estar alegres todo el tiempo. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia. Padre, reconocemos que a veces somos como el salmista, y es que en medio de las circunstancias no hacemos más sino quejarnos. Y nos quejamos y nos quejamos. Y esa queja impide ver tu amor, tu misericordia, pero al contrario, lo que hace es ver que los problemas son más grandes, que nuestros enemigos son más grandes y que nosotros somos más pequeños. Y por eso nos llenamos de tristeza, Señor. Pero gracias porque tenemos un Dios grande que escucha nuestro clamor, que está pendiente de nuestro clamor. Por eso podemos orar a ti y en medio de la oración encontrar esperanza, para confiar no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo tuyo. Y allí en el tiempo tuyo, tú harás las soluciones. Por eso gracias, Señor, porque al confiar en tu misericordia y al confiar en ti plenamente, podemos estar alegres y cantar a tu nombre, cantar a Jehová. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por este precioso salmo que llena nuestras vidas y obra en medio de ellas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Gracias, hermano Jorge. Gracias, hermano Jorge, Dios le bendiga. Gracias, hermano Jorge. Señor lo bendiga. Hermano Jorge, Dios lo bendiga. La palabra del Señor, hermanos. Amén. Bendiga. Bueno, hermanos, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Amén. Las damas Igualmente tienen para su usted, invitación hermano. para mañana a las 7 de la noche y nos volvemos a ver el jueves a las 6:30. Que se recupere, hermano Saúl. Gracias, hermano. Tenga Y todos los que buena están noche, un buen descanso, que se recupere pronto, ¿verdad? Chao. Esta semana tengo consultas con el 20%. Ah, bueno, hermano. Muchas gracias. Feliz noche. Sí. Bueno, bueno. Dios les bendiga, hermano. Amén. Hermano Mario y hermana Blanca. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Dios le bendiga. Gracias, hermano Israel. Buenas noches. Dios. Chao, María Lucía. Buenas noches. Buenas noches. Yo también tengo mucho mensaje. Bueno. Para que no le coja el sol, ven. Madrugue para que no le coja el sol, no va a amanecer.